titula La mujer árabe y sus derechos. Está elaborada por los escritores Victoria Godoy Pérez, José Luis Rodríguez, Encarnación Sánchez Arenas, Mercedes Fernández Carrión y dirigida por María Ángeles del Castillo Alarcos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los presentes y me alegro de conocer a José Luis Rodríguez porque yo pensé tener al menos un contacto con las personas que me mandaron sus escritos y espero haberlos confidenciados, ¿no? Haberlo ejecutado en la ponencia. Y me quedaría por conocer a Victoria Godoy y Encarnación Sánchez, que espero que próximamente, como vamos a trabajar más, gracias a Isabel, desde Gandía con el Ateneo, pues podamos llegar a conocerlos. Bueno, se habla en los derechos humanos refiriéndose a la mujer árabe, es lo que hemos tocado, ¿no? La mujer árabe en el mundo árabe. ¿Qué derechos tiene y cómo se ha vulnerado y cómo tiene sobre todo sus libertades? Han conseguido muchos logros, pero parece ser que dependiendo de los políticos que en ese momento, y parece ser que eso afecta a todos los países del mundo, dependiendo de los políticos que hay en ese momento, van a ser tratadas de un modo u otro, tristemente, aunque hayan conseguido logros. Bueno, el conjunto, voy a ir leyendo retazos de la ponencia, dice: el conjunto de factores o circunstancias difieren según los países árabes. Unos más aperturistas que otros tienen una mayor receptividad a los movimientos feministas. Sin embargo, otros son reaccionarios, como por ejemplo estarían los países de Túnez y Egipto como aperturistas, y en cambio Jordania y Siria como reaccionarios. Pero me vengo sobre todo a centrar ahora en este momento, aunque no lo he tocado o no se ha tocado en la ponencia escrita en el libro, los derechos humanos refiriéndose a la mujer en Afganistán. Parece ser que Afganistán tuvo una primera dictadura de talibanes, que fue de 1996 al 2001, y luego vino otro partido menos fundamentalista, que dio oportunidad a un mayor aperturismo a las mujeres. Pero los talibanes regresaron en julio de 2021 y desde ese momento, basándose en una misoginia impresionante, vulneraron esos derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, de hecho, todos los países o los países del mundo les dio la espalda a Afganistán, y eso también ha subido a ese país en la miseria y en la pobreza, desde que los talibanes están al frente del país. La mujer ha regresado a sus ancestros, habían conseguido poder estudiar en la universidad. Ahora, noticia de hace apenas un mes, se ha prohibido que la mujer regrese a la universidad. Se ha prohibido que haya libros escritos por mujeres. Se han prohibido, por ejemplo, que se persigan a muerte al colectivo LGTBI. E incluso el adulterio por parte de las mujeres. Es decir, que sí, se había conseguido llegar ya a un mínimo social, ¿no? Todo eso los talibanes lo han quitado de un plumazo y le seguirán quitando más. Por ejemplo, no pueden coger un autobús o no pueden coger un medio público si no van acompañadas de un hombre. Eso ya es lo más... Es decir, las libertades ya totalmente cerradas, totalmente. Bueno, para empezar a hacer la explicación del escrito, nos hemos fundamentado en el informe del desarrollo humano de programas de las Naciones Unidas, que en 2013 suscribe que los Emiratos Árabes han conseguido muchos logros en un tiempo récord en materia de empoderamiento de las mujeres y reducción de la disparidad entre los géneros. Es decir, que si estaba en el puesto número 41 en una lista de 187 países del mundo, en 2021 pasó a ocupar el tercer lugar. Esto los Emiratos Árabes. Ello es gracias al presidente Sheikh Khalifa, que pidió que las mujeres ocuparan la mitad de los escaños en el Parlamento en 2018. Por tanto,
política y que las mujeres estén metidas en la política, que además estén en el ámbito social, económico y sobre todo educativo, hace que, por supuesto, suban en sus derechos dentro de las sociedades árabes. A colación, por ejemplo, de esta ponencia, me entrevisté con 3 mujeres árabes marroquíes, que parece ser que Marruecos, cara a las mujeres, pues parece que es más permisiva. Sí que es verdad que hay una diferencia entre el mundo rural y el mundo de la capital, es decir, la sociedad rural y la sociedad, ¿no?, más modernizada en las ciudades. Y ellas precisamente venían de las ciudades y comentaban de que ellas tenían titulación, habían tenido acceso a estudiar, de hecho tenían estudios superiores, pero es un país pobre, y al ser un país pobre se ven en la necesidad de emigrar. Y entonces habían venido a España, habían podido tener un contrato de trabajo. Yo les entrevisté en Totana, Murcia. Sabéis que Murcia está teniendo muchos problemas con la inmigración. Y entonces me contaban de que ellas habían venido obligadas porque sus maridos no tenían tampoco el trabajo adecuado. Pero es que ellas tampoco tenían, a pesar de entrar en la universidad, abierto un abanico de poder elaborar su trabajo como, pues aquí como sería abogado o médico. Y además, al entrar en España, no se convalidaban esos estudios. Ya en Sudamérica tienen problemas para convalidar los estudios, pero sabréis todos que vamos al médico y muchos médicos que nos reciben ya son de Sudamérica. Pero en el país árabe, por supuesto, a no ser que sea un iraní, un médico muy importante y muy rico, que entonces no tienen problema de abrirse paso. Entonces ellas en España y en Murcia solo podían dedicarse a la recogida de la fruta o solo podían hacer labores domésticas en otras casas. Y sus maridos pues también se dedicaban a la agricultura, contratados de este modo. Y entonces ellas me decían, yo tengo una cultura ancestral que los países árabes en nuestra vestimenta. Y parece que nosotros creemos que la mujer árabe es más libre si viste como nosotros, si actúa como nosotros, como si nosotros estuviéramos en el mejor estadio. Entonces me hicieron ver que no es verdad. Imitar a la mujer occidental no significa estar en un mejor estadio. Ellas no se encuentran limitadas en libertad porque vistan como visten, porque lleven esos vestidos donde van completamente tapadas, o porque lleven el burkini, es decir, ellas se visten vestidas, pero no, eso les da mayor libertad. Las libertades son otras. Y por el conjunto de los escritos que me llegaron, realmente se llega a esa conclusión. ¿Dónde están las libertades en la mujer árabe? ¿Dónde se les cohíbe la libertad en la mujer árabe? Es decir, la mujer árabe no quiere imitar, quiere ser en su estadio una persona y no un objeto y maltratado. Entonces, entre la conversación me contaban de que ahí en su país, hablamos de Marruecos, en su país los hombres, para poder casarse con las mujeres, que las mujeres sí que es verdad que son los padres o la familia quien dice tienes que casarte con este, con otro, que todavía perdura, y sobre todo en las zonas rurales, en las ciudades, puesto que van a la universidad, puesto que ya son más, dijéramos, más civilizados en ese sentido, podían elegir marido, pero ese marido tiene que darle oro, la tiene que dar regalos de oro, ella se dedica luego a la familia, ella se dedica al matrimonio y a la casa. Y vive bien. Ella decía, yo vivía bien en Marruecos, pero en el momento que vino a España se vio en la necesidad de trabajar. Y entonces no solo trabajaba de día o por la tarde haciendo labores de trabajos de limpieza en casas ajenas o labores de agricultura recogiendo, sino que encima tenía que hacer también su casa. Dice, yo tengo que seguir con el peso de llevar a la familia adelante, de la limpieza, de la economía prácticamente, de todo, más luego aportar mi trabajo. No soy más feliz, no me encuentro más liberalizada. Dice, yo no soy más libre, al revés, estoy atada a un trabajo y estoy atada a una familia.
entonces, claro, me dije, bueno, bienvenida al club, ¿no? Porque en España eso ha pasado y yo creo que aún nos sigue pasando, ¿no? Que las mujeres estamos un poco esclavizadas a las labores domésticas y a trabajar luego también fuera, aunque ya la juventud parece que va cambiando. Y es una cosa para ambos. Bueno, dice, me comentaron también que en Marruecos para casarse es lo que os he comentado, ¿no? Bien, dice, retomando el lugar que ocupa la mujer en los países árabes, la diferencia de género se hace más evidente entre las zonas rurales y las grandes ciudades. Un ejemplo es la natalidad. La natalidad está más controlada en la ciudad, que tiene más accesos a médicos, a hospitales, etcétera, que en las zonas rurales. Puede que aquello de tantos hijos como Dios me dé, ¿no? Pues está mucho más. Y la ONU dictó que el 12% de las mujeres casadas en Sudán recurren a métodos anticonceptivos, frente a que Marruecos y Túnez triplican el porcentaje. Claro, hay países en que eso ni se contempla, algunos países árabes, pero un 12% comparado a lo mejor con un 30 o un 40% de otros países en las ciudades con referente a las zonas rurales. Los matrimonios forzosos son mucho más comunes también en las zonas rurales que en las ciudades. Dice, hay países que aplican penas durísimas, recogidas dentro de las 4 categorías de castigos en el derecho penal islámico, llamadas en orden de intensidad. Están en el nombre árabe, pero incluyen la lapidación, la amputación, la flagelación, por acciones como consumo de alcohol, el adulterio, relaciones sexuales ilegales y la apostasía, siempre en deferencia a la mujer. En Yemen se aplican todas, o sea, todas. En cambio, en Libia la legalidad de las mujeres también absolutamente nula, pero en Argelia una mujer se puede comprar una casa con su trabajo, con su dinero, pero carece de permiso de casarse sin autorización paterna o de un legal. Es decir, siempre hay un toma y un daca, es decir, siempre hay un estiramiento de la cuerda y un encogimiento de la cuerda. Históricamente la mujer árabe ha pasado por diversas etapas, en igualdad, por ejemplo, como en las mujeres occidentales, pero su primer feminismo liberal se ilustra en el periodo de los años 70 del siglo anterior, o sea que no están lejos. Las mujeres feministas árabes actuales defienden garantizar su participación en la economía, porque se trata de conseguir no solo la emancipación, sino que sean reconocidas en la sociedad. Pretenden ser alguien más, parte de la sociedad, que parece ser que los hombres la copan. El crecimiento económico en los países árabes no ha significado, o sea, la gran riqueza como cuando entró en el petróleo en los países de los Emiratos Árabes, no ha garantizado la igualdad entre hombres y mujeres, pero ha ayudado bastante. Los Emiratos Árabes o los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, sí que es verdad que la mujer ha tenido más logros, pero yo estuve en Dubái y recuerdo en Dubái que para las mujeres los taxis son de color rosa, para que la mujer no coja un taxi donde vaya conducido por un hombre. Y eso que son de los países más abiertos o con mayor apertura. Muchas veces el eufemismo que dice delito en nombre del honor, muy triste, pero con decir eso es suficiente. Por eso será necesario que una economía más humana las mujeres tengan voz propia. En la política también hay obvias razones de desigualdad. En ciertos países las mujeres ocupan solo el 17% de los escaños en sus parlamentos. A las mujeres no se les permitió voto hasta mediados del siglo pasado. Y hay todavía países que las mujeres ni votan. Las mujeres padecen leyes discriminatorias, violencia de género, la falta de alternativa al cuidado infantil, los salarios injustos. En Afganistán, a todas las mujeres que trabajan para el Estado,
se les ha echado, ya no pueden trabajar para el Estado, pero si siguen por algún cargo se les ha reducido el salario máximo a 75 euros, es decir, a 70 dólares. O sea, al mes. Saben que con eso no se podrán independizar jamás, ¿no? Con ese salario. Trabajo reducido al espacio. Después, dice, el libro del Corán, en la que se basa, apoya de forma positiva a la mujer árabe. Reconoce su valía como personas útiles y autosuficientes, pero en contradicción, desde siempre, han subido discriminación. O sea, que si el Corán apoya a que la mujer es un vis a vis con el hombre y a su respeto, de hecho dice, reza en el Corán, los pensamientos del profeta Mahoma, refiriéndose a la mujer, enseñan los conceptos de ternura, bondad, amor por ella, y se expresa con frases como el mejor de vosotros es quien mejor es con su esposa, o el paraíso está en los pies de las madres. Según Asma Lambar, feminista islámica marroquí, la mujer a la luz del Islam es culta, orgullosa, creyente, luchadora, libre e independiente. Si el Corán lo dice, ¿por qué se ha manipulado de ese modo? Dice, la realidad es pura incoherencia. Los sabios y eruditos hombres árabes han interpretado injustamente las enseñanzas del Corán, arraigando una actitud de adversión contra la mujer y retirando un machismo exacerbado. Uno de los valores a destacar sobre todo es la educación. Si te prohíben la educación, llega el analfabetismo. Y si tú no sabes y no entiendes, no puedes luchar por unas libertades. La ignorancia de sus inherentes derechos por parte de las mujeres junto con el analfabetismo agudizó y agudiza a día de hoy el poder que profesan los hombres en el mundo del musulmán. Hay una clasificación en la legislación árabe que dice como código de la vergüenza, es decir, todo eso que la mujer puede saltarse es un código de la vergüenza. Hay muchas asociaciones de mujeres apoyando a los diferentes organismos internacionales. Por supuesto, Marruecos es uno de los que tienen mayor. De hecho, se apoya a la mujer que se queda madre, es madre soltera. Si antes se la lapidaba, se la apedreaba o era terrible, hoy en día hay asociaciones que las ayudan. Dice, vale, muchos artistas utilizan las cuestiones sociales en su obra para abordar y dar visibilidad a la comunidad, a comunidades enteras. Pero a veces decimos, vale, sabemos de pintores, de escritores, es decir, de europeos, americanos, pero qué pocas mujeres árabes, ¿verdad?, han llegado a poder plasmar. Y ahora ya encima se les cohíbe en varios. Decir dos ejemplos. Fátima Hausen, sobre Gaza, una mujer que es escritora, bueno, era escritora y cineasta. Os cuento. En Palestina de Gaza, activista por los derechos de los jóvenes y asimismo fotoperiodista. Se dedicó a realizar los bombardeos, la devastación y la vida diaria de sus congéneres, a la vez que sobrevivir en el medio de la gran tragedia humanitaria que padece el país. El pasado 16 de abril de 2025 murió junto a 10 miembros de su familia durante el bombardeo israelí en Gaza. Tenía solamente 25 años. Justo el día anterior había sabido que su documental Por tu alma en tus manos y camina, que la directora cineasta iraní farsista, Esfirén farsista, logró construir gracias a las videollamadas que ambas mantuvieron, había sido seleccionado para el Festival de Cannes. Qué triste. Días antes de fallecer pidió: si me matan, no enterréis mis fotos, que giren por mí y que cuenten mi historia, que expongan todo lo que he visto y todo lo que no he podido salvar. Y para finalizar hay que nombrar también otra mujer importante, Shiri Ebadi, mujer iraní y jueza de profesión, que estuvo en la imposición sostuvo la no imposición de la religión y del totalitarismo como opresión de la mujer.
viene dado por la mala interpretación y uso que los líderes religiosos o políticos han hecho del Islam. Shiri ha sido la primera mujer musulmana de la historia en la que se le ha concedido un premio Nobel de la Paz. Fue en el año 2003. Este premio es para dar tributo a sus esfuerzos por la democracia, los derechos humanos y sobre todo mujeres y niños dentro del Islam. Ya la última lectura sería: hay países, así pues, la situación de las mujeres en estos países es fruto de un proceso económico, político, cultural y social muy diverso, que no solamente atañe a un contexto religioso, aunque con similitudes en todos los países árabes. Cierto es que la apertura en algunos ha dado un respiro a las libertades coaccionadas de las mujeres. Y tengo que decir que en mi aportación en favor a los niños de Gaza no podemos seguir ajenos al exterminio, no al genocidio. Muy bien. La siguiente ponencia es también una ponencia conjunta. Se titula La vivienda como derecho vulnerado, causas, consecuencias y desafíos de la crisis habitacional. Está elaborada por los escritores Pura Peris, Eviuris María Correa Garcés, Clemencia Esteban Lorenzo y Mari Carmen Azaustre Lorenzo como coordinadora. Cuando quieran. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. De nuevo, este es mi segundo año, aunque ya lleváis 17. Yo me incorporo un poco más tarde. Y para mí es un placer realmente estar aquí en Valencia. Y bueno, también porque Isabel es una buena presidente. Ella insiste, ¿no? Y es cierto, es cierto. Yo reitero las palabras que ha dicho Fina Tizón sobre que mantiene el espíritu del Ateneo dentro y fuera de tu Valencia. Muchas gracias. Yo entiendo que debo de hacer eso. Sí. Estoy dedicada a vosotros y lo que haga falta por poner al Ateneo en los cuernos de la luna, siempre lo digo. Sí, sí, además lo hace con gran amabilidad, te molestamos todo lo que podemos. En fin, yo la primera. Estoy a vuestra disposición. Yo la primera. Bueno, pues pensando qué podría yo coordinar. El año pasado se hizo coordiné lo de las mujeres discapacidad y este año veo el problema tan grande que hay en la vivienda, sobre todo en la vivienda de los jóvenes. Pues digo, ¿no se escucha? Sí, ahora, ¿no? Sobre todo de los jóvenes. Pues pensé, digo, bueno, pues creo que sería un tema que podría coordinar con aquellas personas, mujeres, hombres, que quieran ponerse en esta ponencia. Y la titulé La vivienda como derecho vulnerado, causas, consecuencias y desafíos de la crisis habitacional. Como tengo poco tiempo y ya la extensión está en el libro, he hecho un resumen y me permitirme que lo lea de vez en cuando, aparte de la mirada del papel, ¿va? Pues he dicho que la vivienda realmente no es un privilegio, sino que es un derecho, además humano, fundamental, además que está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ONU en el año 1948. Ya hemos nombrado aquí la ONU en varias ponencias, pero la seguimos nombrando, y en esta vez con la vivienda. En su artículo 25,1 en la declaración, la ONU nos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios realmente que sean sociales y necesarios. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que en sus siglas el PIDEX, a nivel internacional, eso es a nivel internacional, pero a nivel nacional, en la Constitución española de 1978 y además en su artículo 47 recoge además este derecho, que forma parte precisamente de los principios rectores de la política social y económica, y también nos dice que todo esto carece de fuerza jurídica plena para ser exigido directamente a los tribunales o ante los tribunales, por lo que ha sido objeto de crítica por parte de organismos internacionales
como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque tenemos una ley, realmente, por lo visto, no tiene esa fuerza jurídica plena para llevarlo a cabo y a buen puerto. El banco, en el año 1923, hace 2 años, el Banco de España también afirmó la rigidez de la oferta que tiene la vivienda residencial, y también se explica por la reducción y la capacidad de rehabilitación de la vivienda, la falta de adecuación y, por supuesto, de aquellas viviendas que están vacías. También el Banco de España nos pone una serie de pautas, y serían que involucraran a las distintas administraciones públicas como responsabilidades en materia de vivienda, o sea, que se involucrará en este caso al Estado, ¿no? a todos los organismos competentes para solucionar este problema tan grave que tenemos en esta primera mitad del siglo XXI, pero que esto se va alargando a la segunda mitad también. Que pusieran un foco especial en el estímulo de la oferta de la vivienda, especialmente en caso del mercado de alquiler y, por supuesto, de alquiler social. Y que prestaran atención a otros ámbitos que afecten al mercado de la vivienda, como los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y de las políticas tributarias y, por supuesto, del transporte. Es verdad que existen muchísimas viviendas, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos por las noticias, por los periodistas, por programas, que hay muchas viviendas y edificios, incluso solares, en manos de los fondos buitres, esos fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros. Y de todos esos fondos debemos destacar la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la restauración bancaria, el Sareb. ¿Y por qué? ¿Y por qué es este fondo? Bueno, pues porque en el año 2023 este fondo cuenta con una mayoría pública que debería implicar que todas las viviendas de este fondo deberían estar ya en el fondo público, pero que no están, o están a medias, o a la cuarta parte. Para con contrato de alquiler a precio asequible estuvieran satisfaciendo las necesidades de la vivienda en España. Eso sería una propuesta, pero que el Banco de España lo está intentando. Con respecto a la legislación, tenemos en el artículo 47, como nombré antes, de la Constitución Española de 1978. Esta Constitución nuestra, que sigue vigente, reconoce precisamente ese derecho, pero no lo configura como un derecho fundamental, exigible a los tribunales en los mismos términos que, por ejemplo, como la libertad de expresión. O sea, lo considera, lo ve, lo mira, pero realmente no lo hace con otros términos, con otros problemas. Esta Constitución nuestra obliga al Estado y a las comunidades a promover políticas públicas que favorecen o que favorezcan el acceso a la vivienda. En el proyecto de ley por derecho a la vivienda, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de enero del 2022 por el Congreso y el 27 de abril de 2023, o sea, antes de ayer, y definitivamente por el Senado el 17 de mayo el 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado como Ley 10-12-2023, 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Se trata de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye otros proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Bueno, algo se está consiguiendo, muy lentamente, pero algo se está consiguiendo. Por lo menos en la Comunidad de Andalucía hay proyectos de la Junta que se están dando para la rehabilitación de vivienda, y para alquileres se está haciendo programas. Se van llevando a los ayuntamientos, quien se entera lo puede realizar, y quien no lea pues se queda en los edificios sin rehabilitar. Esto es como todo, porque luego no sale a la luz pública. Lo ponen en el tablón de anuncios de la institución, y quien se entera, y quien no, pues no se entera. Funcionamos así. Esta ley, la Ley 12 de 2023, del 24 de mayo, fue la primera ley estatal, y que además desarrolla el derecho constitucional a la vivienda, cuyos objetivos clave fueron los siguientes, o son los siguientes: regular los precios del alquiler en las zonas que haya más tensión o tensionadas, reforzar la función social de la propiedad, fomentar el parque público de la vivienda y, por supuesto, prevenir los desahucios,
sin alternativa habitacional, que lo estamos viendo las personas, familias desahuciadas por falta de pago, por circunstancias que no pueden. Hay una serie de principios que esta ley 12 de 2023 del 24 de mayo integra, y serían el principio de igualdad y la no discriminación de la vivienda, establecer medidas específicas en las que se priorice precisamente la atención y la aplicación de ese tipo de programas de ayuda. Se adquiere el compromiso por parte del Estado de articular medidas con las demás administraciones para garantizar esa accesibilidad universal. Hay materias o políticas de materias de vivienda que tendrán especialmente en cuenta a aquellos que viven en asentamientos. Luego voy a explicar, voy a poner dos trabajos de alumnos míos sobre asentamientos reales, pero eso más tarde, ¿no? ¿Vais a ver más tarde? Más tarde. Donde viven asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales. Otras leyes importantes que nos pueden dar sería la ley de arrendamiento urbano, que regula los contratos de alquiler, la ley de la propiedad horizontal, que regula lo de las comunidades de propietarios, la ley del suelo de la rehabilitación urbana en el 2015, que integra la vivienda en el desarrollo territorial urbanístico. Y en Andalucía tenemos la ley 1/2010 reguladora del derecho de la vivienda, en Cataluña la ley 18/2007 del derecho también a la vivienda, en el País Vasco la ley 3 del 2015 de vivienda incluye la posibilidad de exigir una vivienda en caso de vulnerabilidad. O sea, eso lo está haciendo la ley del País Vasco. No lo he conocido ni en Cataluña, en la ley de Cataluña, ni en la ley en la mía. Yo soy de la comunidad andaluza, ni en Andalucía. Sin embargo, sí la existe en el País Vasco. Por tanto, hay una serie de casos de la crisis habitacional que sería el modelo inmobiliario especulativo, que lo vemos, la escasez de la vivienda pública, que también lo estamos presionando y que lo estamos sintiendo, el aumento del precio de los alquileres y las políticas públicas insuficientes. Sí las hay, pero no tienen esa competencia para luego solucionar o paliar el problema. Las consecuencias de la vulnerabilidad o vulneración serían consecuencias personales y familiares, el aumento de la desigualdad social, la limitación para obtener una vivienda debido a los costos altos, la afluencia de migrantes, los desalojos ilegales o arbitrarios, el incremento del proceso de alquiler, la dificultad para la emancipación de los jóvenes y desafíos de la crisis habitacional, y también, por supuesto, hay una serie de consecuencias urbanas también. Bueno, hay una serie de propuestas, y aquí sí quiero nombrar a Pura Peris, que ya es doctora en Derecho Jurídico, ¿no, Isabel? Sí. Que ha participado en este proyecto, en esta ponencia conjunta, que no está ahora mismo aquí, pero que ella lo dice muy bien, ¿no? Que esas posibles propuestas serían regular ese mercado inmobiliario, implementar políticas gubernamentales efectivas, bajar el precio actual del alquiler al 50%, está muy bien la propuesta, pero creo que es difícil, y las renovaciones que tengan en cuenta el coste del IPC o la vida, ¿no? El IPC. Seguridad en la tenencia de la vivienda para los alquileres, acabar con la rebaja y los beneficios fiscales a las sociedades anónimas, que están cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que sería el SOCIMIS, y que son el resultado de adaptar esto a la normativa europea aplicable a los reales estados establecidos en el mercado español. Eso es para equipararnos a los restos de Europa. Bueno, y al final, estoy terminando, al final también a la recuperación para el alquiler indefinido a las viviendas destinadas al mercado turístico y de temporada, impidiendo contratos de alquiler fraudulentos y anulando licencias en todas aquellas zonas urbanas con problemas habitacionales y mercados tensionados. Puesta en marcha de un plan marco estatal de recuperación de viviendas vacías de los grandes fondos, que serían los fondos buitres, los bancos, los fondos de inversión y los grandes tenedores, y de rehabilitación de viviendas con el objeto de garantizar la accesibilidad, la mejora de las calificaciones energéticas y su puesta
a la venta de alquiler como parque público con precios regulados. En cuanto a la reforma de la Ley 12 de 2023, de este derecho a la vivienda que expliqué anteriormente, lo que se considera es que podría tener gran tenedor de vivienda a partir de las 5 viviendas e impedir la descalificación de vivienda protegida hasta los 75 años de construcción. Derogar el procedimiento de desahucio exprés establecido en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del 1 de 2000, y aplicar alquiler social obligatorio como alternativa al desahucio de cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Las propuestas son muy buenas, pero hay que cumplirlas, claro. Bueno, como soluciones, pero que están al viva voz, pero que realmente no depende de nosotros como personas independientes, civiles e individuales, sino depende de las administraciones, de los bancos, del Estado. Se propone y dice la promoción de vivienda social. Creo que ya hay una concienciación de ello. Se está empezando a realizar viviendas sociales. Por lo menos yo estoy hablando de mi entorno, y ya en Ayamonte y en las zonas de la costa se están haciendo viviendas sociales. No muchas, pero lo están haciendo, ya han empezado. La adopción de estrategias a largo plazo frente a las soluciones de emergencias y puntuales, y por supuesto esto es un problema estructural. Es un problema estructural que forma parte de la Unión Europea, ya que el coste de la vivienda lleva décadas aumentando más rápido que los ingresos de las familias, y esta tendencia se acelera o se ha ido acelerando y está acelerada en muchos lugares. Bueno, pues este es el resumen de lo que es la vivienda, la vulnerabilidad de la vivienda, que a lo mejor conocemos a muchas personas de nuestro entorno que lo están padeciendo. Pues nada, muchísimas gracias por la escucha. La siguiente ponencia se titula Dinámicas del comportamiento individual y colectivo, de la psicología personal a la política internacional. Es una ponencia conjunta y está elaborada por los escritores y profesores de la Universidad de Murcia, doña Dolores Monteagudo, María Dolores Quiñones, Carlos Gil Gandía, María Emilia Candelas, Elena Quiñones, y dirigida por el profesor Alberto Requena, que no ha podido venir y ha delegado en Elena Quiñones. Ella nos va a leer el resumen. Muy bien. Buenas tardes. En principio, lo que tengo que hacer es disculpar la presencia del profesor Requena por motivos fundamentalmente de desplazamiento y de salud. Yo voy a resumir la aportación de todos mis compañeros en un aspecto, en unos elementos que nos han parecido esenciales. Yo me voy a centrar en los factores de cambio en el comportamiento individual y nacional. En nuestro grupo hay abogados, historiadores, físicos, psicólogos, psiquiatras, o formamos un grupo polivalente y multidisciplinar que nos permite un acercamiento complejo a algunos de los problemas complejos que estudiamos. Una de estas confluencias la constituye nuestro interés por los derechos humanos, que no son derechos de otros, sino que también son derechos nuestros. Algunas de las cuestiones que estudiamos tienen que resolverse, como decía Wittgenstein, en las profundidades del ser humano, porque pensamos que, aun cuando las más importantes cuestiones científicas hayan recibido respuesta, los problemas vitales no se han rozado lo más mínimo. Organización y desarrollo, jurisprudencia, procedimiento y comportamiento. Esas son nuestras herramientas, porque de eso se trata en este caso, de los comportamientos y de cómo las personas afrontan el problema fundamental de los derechos humanos, su percepción, los posibles abordajes desde los que se pueden estudiar y la gran variedad que interviene en cada uno de los procesos, la manera en que los defienden o la forma en que justifican su falta de acción. Nos interesa lo que sale al exterior de los individuos, que puede ser un reflejo de sus características personales o quizás no, porque el comportamiento individual
es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Esta tríada configura la base sobre la cual los individuos actúan, eligen, sienten y se relacionan. Desde el punto de vista biológico, el comportamiento está profundamente influido por el sistema nervioso, ya lo saben, las estructuras cerebrales y los procesos neuroquímicos. El cerebro humano, con sus múltiples regiones especializadas, actúa como un centro de procesamiento de la experiencia. Así, la amígdala se encarga de las emociones, la corteza prefrontal para la toma de decisiones o el hipotálamo para las respuestas instintivas. En el nivel psicológico, el comportamiento individual se configura a través de procesos cognitivos, emocionales y de aprendizaje. La percepción, la memoria, el pensamiento y las emociones modulan la manera en que interpretamos el entorno y respondemos a él. El componente social es igualmente esencial. Nadie actúa en el vacío. La cultura, la familia, las normas sociales, los valores compartidos y el lenguaje dan forma a las expectativas y el significado de la conducta. Digamos que estos principios y valores constituyen nuestras creencias y digamos que, aunque no son innatos, nos entran por los poros y nos alimentan desde la infancia. Decía nuestro maestro Ortega que mientras que nosotros sostenemos nuestros valores y nuestros principios y luchamos por ellos, las creencias nos sostienen a nosotros. De tal manera, señalaba mi maestro Luis Valenciano, el psiquiatra Luis Valenciano, que si nuestro sistema de creencias se rompe, se descompone nuestra personalidad y se resquebraja nuestra identidad. Para él, este romperse la identidad nos deja a las puertas de la locura. Los factores determinantes de nuestra conducta son, por un lado, nuestras características personales y, por otro, las influencias que los grupos de pertenencia tienen sobre el individuo. En efecto, los individuos cambian su comportamiento de cuando están solos a cuando están en grupo, lo sabemos, porque hay una percepción de anonimato y se tiende a no transgredir la opinión de la mayoría, tendiéndose a reconfigurar nuestros principios y valores adaptándolos a los del grupo, principalmente en los colectivos sociales. Señores, he dicho los principios y los valores, no las creencias. Las creencias son los fundamentos del ser, de la personalidad de una persona. De tal manera que si eso se quebraja y se rompe, el sujeto no puede adentrarse en lo que es su interioridad y no puede saber para nada de qué está constituida esa personalidad y cómo puede afrontar los problemas. A lo personal y a lo social se une la cuestión de la identidad nacional, algo que también es construido a través de un proceso histórico y social. La identidad nacional se basa en la existencia de una comunidad de personas que comparten rasgos culturales, históricos, lingüísticos y territoriales. Pues bien, cuando se trata de analizar comportamientos y teniendo en cuenta lo personal, lo social y lo nacional, nos encontramos con que los ciudadanos afrontamos de manera muy diversa los cambios y las innovaciones que se van presentando. Evolutivamente, los países han mejorado su calidad de vida en aspectos esenciales como la salud, la educación y las actividades lúdicas. Pero en los países menos desarrollados, lo que observamos es la tendencia a replicar los fenómenos desarrollistas que se han dado en los países más evolucionados, pero con muchas prisas, con tantas prisas que impiden la aceptación a priori de las cautelas que tendrían que adoptarse para no caer en los mismos errores que se aprecian en Occidente. Y al mismo tiempo, aparecen dudas sobre los resultados de las acciones innovadoras que se emprenden. En estos trabajos nos hemos centrado en las tecnologías y en otros trabajos nos hemos centrado en las tecnologías y este año hemos utilizado, a título de ejemplo, la problemática medioambiental. En este campo encontramos los más diversos y contradictorios intereses que podemos resumir en las posiciones negacionistas por un lado y las aproximaciones científicas al cambio climático por otro, pero cuyas actitudes se extienden a los más diversos aspectos, como son las vacunas, la percepción geográfica, la violencia de género, etc. Podríamos decir que estos grupos defienden o denostan el paz completo. Quienes niegan el cambio climático suelen ser, además, antivacunas, terraplanistas y partidarios de ejercer el poder patriarcal sin excepciones. Dos aspectos nos interesa, y viceversa, claro. Dos aspectos nos interesa destacar. El primero es que en muchos casos estamos hablando de comportamiento, percepciones, emociones y personalidad de quienes son proclives a defender el statu quo, la tradición y su zona de confort. Y al contrario, en otros casos, nos referiremos a aquellos que creen que los cambios pueden traer una mejora en general en sus condiciones de vida. El segundo aspecto que me interesa destacar es que los cambios no solo implican actividad y acción,
sino que provocan cambios perceptivos y emocionales, y lo que es más contraproducente, introducen elementos de duda en los valores y principios a aplicar ante los cambios. Es difícil provocar un cambio real en los comportamientos de los ciudadanos debido a que se dan relaciones dinámicas entre el comportamiento individual y el colectivo. La tradición frente a la innovación, fundamentalmente en relación a las nuevas tecnologías, medio ambiente y otras actividades. ¿Cuáles serían los objetivos de este trabajo? Pues esencialmente analizar los procesos que se oponen al cambio y estudiar las barreras que impiden la adopción de políticas que permitan disfrutar de unas condiciones de vida dignas de los ciudadanos y ayuden a desarrollar sus potencialidades y las de sus hijos. Demasiadas barreras frente al cambio. ¿Cuáles serían los factores contrarios? Hay barreras externas, estructurales e internas como la psicológica. Barreras a nivel individual, incertidumbre, falta de preparación, y barreras a nivel social como la existencia de normas. Veamos algunas. En primer lugar, nos encontramos la percepción negativa de los efectos. Se trata de cambiar lo que consideramos beneficios ciertos, inmediatos y personales, por otros inciertos, distantes y colectivos. Incluso puede haber una guerra de objetivos, por ejemplo, conservación de la naturaleza frente a pérdida de beneficios. La segunda de las barreras que encontramos fue la lentitud en cómo se producen los efectos de cualquier cambio. Si están presentes, somos más proclives a aceptarlos. Vacunación, si está el COVID. Defendemos la permanencia de los equipos de extinción de manera preventiva después de un incendio. O la adopción de la inteligencia artificial para diagnóstico sanitario. Las limitaciones cognitivas y emocionales son otra de las barreras. Los humanos nos puede faltar cierta perspicacia a la hora de tomar decisiones. Nuestros horizontes temporales son muy cortos y nuestras preferencias se inclinan siempre al presente. Los comportamientos rutinarios son aceptados y los reales necesitan esfuerzo y persistencia. Y seguramente no todo el mundo está dispuesto a ello. La falta de una respuesta prohibitiva contundente y la fuerza de los hábitos adquiridos son otras dos barreras interesantes. ¿Por qué? Dejaremos de fumar incluso en terrazas si las multas son abundantes e intensas. Es decir, en definitiva, la cognición limitada, las ideologías, las comparaciones sociales, la incredulidad, la desconfianza, la reacción y la negación, la anticipación de los riesgos percibidos son los factores que encontramos con mayor frecuencia frente al cambio. Cuando las personas no se sienten amenazadas efectivamente y cuando consideran ineficaces cualquier esfuerzo individual, se minimizan los cambios. Actualmente, quienes tienen que tomar decisiones al respecto no suelen dar importancia a los factores motivacionales que influyen en las barreras que las personas oponen a los cambios, sobre todo cuando hay guerra de objetivos. Tengamos en cuenta que los cambios a nivel evolutivo, aquellos que logran sumar actitudes nuevas, percibidas positivamente por la población, suelen ser lentos. Los cambios introducidos a nivel nacional por los gobiernos son más rápidos. Pero ¿qué interesa a los políticos? Casi siempre están acuciados por las urgencias de todo tipo y toda la problemática que se enfrentan los gobernantes. ¿Y qué se suele hacer? Pues miren, lo hacen siempre. Examinan los comportamientos de alta frecuencia pero bajo impacto, como reciclar o rechazar bolsas de plástico en las tiendas. Eso es fácil. Pero no se ocupan de los comportamientos de alta frecuencia y alto impacto. Eso sería lo interesante, como la elección de las comidas o los hábitos de viaje. Ni con los de baja frecuencia y alto impacto. Baja frecuencia son pocos los interesados, pero aunque tengan alto impacto, tampoco son tan importantes como comprar un automóvil o aislar una vivienda. ¿Qué se debe hacer? Miro ya. La asimilación positiva de los cambios, tanto a nivel individual como colectivo, tiene que ver con la percepción ciudadana de que las ventajas que estos conllevan son reales y percibidas de manera casi inmediata. Como señalamos, las consecuencias negativas que producen los cambios introducen la variable tiempo, y el tiempo, que media entre la causa del comportamiento y muchos de sus impactos ambientales, hace que sea difícil ver la conexión entre ambos. Para promover el cambio pueden adoptarse nuevas rutinas, utilizando opciones de incumplimiento
como retirada de refuerzo y reconocimiento e incluso sanciones en casos extremos, o reforzar los hábitos con imitaciones sociales. El contexto cultural y el ambiente físico y social específico en el que hay que tomar las decisiones se condiciona a una activación selectiva de los objetivos. La mayoría de los individuos apoyarán la lucha contra el cambio climático o contra la desaparición de determinadas especies como un objetivo admisible, aunque su acción colectiva tenga fuertes consecuencias negativas para el medio ambiente global, porque las pautas de comportamiento individual establecidas se enfrentan a la comodidad, la seguridad física y el desarrollo económico colectivo que cuentan con un amplio respaldo. El cambio destinado a alcanzar objetivos de sostenibilidad se considera contrario a estos objetivos más inmediatos y personales. Véase la oposición del colectivo, por ejemplo, a la conservación de los lobos. Esto significa que el cambio de comportamiento ha de motivarse proporcionando incentivos positivos para cambiar una amenaza creíble a la costumbre, produciendo información sobre la necesidad de provocar cambios que puedan armonizar con la realidad cotidiana y con un estado personal deseado y deseable. Algunos de los procedimientos utilizados para provocar el cambio se han demostrado útiles. Eso lo saben fundamentalmente los adiestradores de perros y los padres, lo sabemos. Continuando con la esfera de lo ambiental, la experiencia personal de las consecuencias desfavorables del cambio climático es interesante. Parece aumentar la predisposición de las personas a cambiar de comportamiento en vez de las descripciones estadísticas. Señores, el porcentaje que se ha quemado nos interesa, pero menos. Y como modo de conclusión, los factores no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre sí para influir en el comportamiento. Comprender la interacción de estos factores es crucial para desarrollar intervenciones efectivas que faciliten el cambio de comportamiento positivo. Y con esto termino. Muchas gracias. La siguiente ponencia está elaborada por alumnos de la Universidad de Huelva y es su profesora, doña Carmen Azaustre, la que nos ha dirigido. Los alumnos son Patricia Fernández Correa, Victoria González Ambrosio, Elena Morano San Román y Auxiliadora Zambrano González. Y la ponencia lleva por título monográfico sobre los derechos humanos dentro de los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto en Huelva. No lo he puesto aquí, pero no ha pasado. Nada, no pasa nada, Isabel. Vale, ya está. A ver, antes de empezar, tengo que decir que es un trabajo, un proyecto de investigación que tuvo su calificación como nota de final, ¿no? Dentro de todas las actividades que se hacía, pues había esta actividad de proyectos, porque se le va enseñando a hacer proyectos de investigación a los alumnos de primero de educación social. Bueno, yo la di primero, pero se puede, lo hacen desde primero a cuarto. Y me pareció muy interesante, como por la carrera que están haciendo, tan humana y con tantos derechos como ellos reivindican, que viéramos lo que tenemos cerca de Huelva, de la capital de Huelva, a 20 kilómetros, 22 kilómetros, en un pueblo que se llama Lucena del Puerto, que se dedica al cultivo y a los frutos rojos y al fresón. Y ahí hay un asentamiento chabolista, de senegaleses, de nigerianos y de marroquíes también. En este asentamiento de chabolistas no hay niños, porque si lo hubiere, de hecho lo han tenido, se lo han llevado, ¿vale? Los servicios sociales los quitan de esos asentamientos y lo meten en instituciones, pero bueno, es solamente de adultos. Situando un poco el pueblo, pertenece a la comarca del Condado, en medio de un paisaje de terreno fértil, el Condado de Huelva, que es parte de la zona de Palma del Condado, donde están los vinos, las vides, ¿no? Dedicado mayormente al cultivo de los cereales, olivos, viñedos, frutas y hortalizas. Se encuentra situado al suroeste de España y parte de su término municipal está incluido en el Parque Natural Doñana, considerado como la mayor reserva ecológica de Europa. Pero tengo que decir que ese asentamiento, son 3 asentamientos que hay allí, están metidos en el Parque Natural Doñana.
O sea que no está fuera de la ciudad, pero ya está metido dentro del parque. Tiene una población de unos 3.400 habitantes, de los cuales 1.120 son migrantes que van a trabajar, ¿no? Sin papeles. Ellos llaman, no tienen papeles, no tienen nada. Quiero dar, la nota que yo di del trabajo resume un poco lo que es el trabajo para no tardar tanto tiempo, ya que está en el libro, para dedicarme lo que sigue un poco a la investigación. ¿Te parece, Isabel? Sí, sí. ¿Te parece bien, no? Bueno, pues exactamente lo que yo expreso, plasmo aquí es lo que realmente es lo que se ha hecho. El presente trabajo ha sido elaborado por un grupo de estudiantes con el objetivo de visibilizar la grave vulneración de los derechos humanos que sufren cientos de personas migrantes en los asentamientos situados en el municipio de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva. Tengo que decir que también está en Lepe. Lepe también hay, pero a Lepe le el ayuntamiento le están proporcionando algunos pisos porque han salido ardiendo mucho. También aquí han salido ardiendo chabolas, ¿eh? Pero aquí, por lo visto, el ayuntamiento no ha hecho nada, pero en Lepe están moviéndose. Desde una perspectiva de análisis crítico y comprometido, el alumnado ha investigado las condiciones de vida en estos asentamientos informales caracterizados por la carencia de servicios básicos como agua potable, electricidad, saneamiento o acceso a una vivienda digna. En este contexto de exclusión, precariedad, pone en cuestión el cumplimiento de derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la Constitución Española de 1978, como el derecho a la vivienda, a la salud, el trabajo en condiciones dignas o la no discriminación. El trabajo combina un enfoque documental con testimonios recogidos a través de entrevistas. A través de este proceso el alumno ha desarrollado una mayor conciencia sobre las injusticias sociales que se producen a escasos kilómetros de sus propios entornos cotidianos, comprendiendo el papel de la educación social como herramienta para la denuncia, la transformación y la defensa de la dignidad humana. Este proyecto no solo ha supuesto un ejercicio académico, sino también una experiencia pedagógica profunda en valores de solidaridad, justicia y compromiso con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Tengo que decir que cuando yo le dije que íbamos a ir de excursión, le digo, tal día vamos a ir de excursión, vamos a ir al asentamiento, cuando íbamos en el autobús, yo tengo dos grupos de educadores, de alumnos de educadores sociales de primero, que por la mañana tengo unos 70 alumnos y por la tarde tendré unos 65, o sea, íbamos todos en el autobús, en dos autobuses, y para allá iban cantando, iban divirtiéndose porque iban de excursión. Yo les dije que íbamos de excursión, pero cuando llegaron allí y vieron la realidad, al regreso nadie hablaba. Quiero decir que le llegó y ellos estuvieron interactuando con algunos de los migrantes, incluso hablaron con ellos porque yo les dije que llevaran algún material, una herramienta para la investigación, como que hicieran una serie de preguntas teniendo una observación y también que le hicieran una entrevista. Y eso hicieron, la verdad. Entonces ellos interrelacionaron con los usuarios que viven allí, con las personas que viven allí, las que pudimos encontrar, había muchos que estaban ya trabajando, y luego también cómo ellos, los migrantes, ¿no?, las personas, querían que se publicara lo que estaban cogiendo el alumnado en la prensa ya no local, sino que fuera la prensa nacional, que se publicara por televisión. Bueno, algo estamos haciendo, en realidad algo se está haciendo, ¿no? Entonces, realmente ellos se basaron, o el proyecto está basado en varios enfoques. Primero están en el enfoque sociológico, en donde van a examinar el asentamiento, donde observamos ese asentamiento chabolista, a través de la teoría de esa marginalidad estructural, porque lo que hay es una marginalidad. Luego tenemos la teoría de la segmentación, cómo están segmentados, que hay un sector primario y un sector secundario, porque entre ellos mismos también se discriminan, porque ellos mismos se discriminan entre ellos mismos, y sobre todo hay una discriminación muy grande entre el hombre y la mujer migrante allí que están trabajando. Luego también este alumnado tocaron, que es lo que saber un poco más sobre la legislación, qué es lo que podían tocar. Entonces vieron que había una ley orgánica nuestra, estatal,
del 11 de enero del año 2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social. Esta ley reconoce el derecho de las personas migrantes a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, independientemente de su situación administrativa en algunos casos. La realidad que es verdad que la Cruz Roja va a las chabolas, a los asentamientos de chabolas, y bueno, le proporcionan algunas medicinas, lo van a ver si están enfermos. Y también hay 2 voluntarios de Cruz Roja que van a la escuela, que la escuela no es nada, son 2 palos con una tela, y le han traído una serie de sillas rotas de escuelas que ya no la usan, y ahí se ponen para aprender el castellano. Muchos de ellos lo entendemos y lo hemos entendido, chapurrean muy bien el castellano, pero normalmente la lengua que hablan es el Wolof, es un dialecto entre ellos. Luego tenemos, tanto en la estatal, el Real Decreto 527/2011 de abril, porque se aprueba ese reglamento de la Ley Orgánica de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social. Esto se hizo tras la reforma de la Ley Orgánica del año 2009. También tenemos la Constitución Española del año 1978, que nos habla sobre los derechos y dignidad de los derechos de las personas, que es inviolable, que le son inherentes y también que son el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamentos de orden político y de la paz social. También tengo que decir ante esto que nada de esto se está cumpliendo, porque entre ellos mismos no se respetan, no llegan al respeto. Es tanto la calamidad, diremos, no me gusta decir la palabra esta, pero lo que se vio allí fue miseria. He dicho calamidad, que es más fuerte que la miseria, y la miseria hace a las personas ser miserables realmente. Y entre ellos mismos, estando en el mismo estatus social y trabajando y siendo de países africanos, ¿no?, pues entre ellos mismos hay discriminación también. Y sobre todo a la mujer. Discriminan a la mujer que va allí a trabajar también. También tengo que decir, y lo apunto, que no está en el proyecto, pero que sí hay prostitución entre la mujer allí. Si no ganan mucho, porque le pagan muy poco las 8 horas de trabajo en el campo, pues para mandar dinero a su familia se prostituyen entre ellos mismos. Esto no, dije que no lo pusieran en el proyecto. No me parece, pero lo digo yo aquí. Bueno, lo digo yo porque yo también tuve oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Luego tenemos a nivel internacional la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Esto se apareció en la ONU en el año 1990. Luego tenemos la supranacional, que es de la Unión Europea, que tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en el artículo 1, que habla de la dignidad humana, en el artículo 2 de la no discriminación, y en el artículo 3 seguridad social y ayuda social. Bueno, pues nada de esto se va cumpliendo. Algo de ayuda social por la parte de Cruz Roja. Los alumnos, para levantar este proyecto, se plantearon varios objetivos, entre ellos y algunas preguntas, ¿no? Algunas interrogaciones. Estas interrogaciones fueron: ¿qué condiciones de vida presentan los asentamientos chabolistas en Lucena del Puerto? Ellos querían preguntarse para fomentar esos objetivos, pero los objetivos, ellos se hicieron esta pregunta antes de ir al asentamiento. Una vez que regresamos al aula, ya a partir de lo que vieron, de la observación y de las preguntas establecidas, es cuando empezaron a hacer sus objetivos para levantar el proyecto. Objetivo general, creo que hay 1 o 2 objetivos generales y 2 o 3 específicos, ahora los leo. Y la otra pregunta sería: ¿cuál es su impacto en la dignidad y los derechos de las personas migrantes? Es lo que ellos iban llevando, que luego cambiaron un poco la versión cuando ya vieron la realidad. Se plantean con esas preguntas un objetivo general, ya una vez de haber visto todo, que sería investigar las condiciones de vida de las personas migrantes que residen en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto, una investigación, pero ese objetivo general trajo consigo 2 específicos, que es lo que realmente se levanta el proyecto, que es 3, que serían registrar de manera exhaustiva la situación de vivienda y de salud de los asentamientos. Otro objetivo específico sería analizar las percepciones, expectativas y relatos de los propios residentes sobre su situación y su proyecto migratorio, y luego identificar, el tercero,
la respuesta de las instituciones y la comunidad ante este fenómeno y evaluar la efectividad. A ver, si los otros dos puede que se hayan cumplido, el último ellos lo hicieron con la buena intención de que las instituciones dieran respuesta. Ahí la única institución que podía dar respuesta sería el ayuntamiento, que bueno, está un poco de espaldas, es verdad, pero ellos lo pusieron ahí diciendo si a lo mejor este proyecto lo eliges, Carmen, me dijeron, puede que en el manual se esté ya protestando, o sea que digo, bueno, pues sí. Y lo elegí porque aparte que era uno de los mejores junto con otros, ¿no? Que luego lo eché hasta tarde. Bueno, ellos utilizaron como metodología, bueno, la población, ya lo he sido, son migrantes adultos de distintas edades, por lo que muestran, ¿no? Y además ellos entrevistaron a 10 personas, de los cuales eran 7 hombres y 3 mujeres. El rango de edad estaba entre los 18 y los 45 años y además eran de los diferentes países subsaharianos, que lo que he dicho antes, Senegal, Nigeria y Marruecos, ¿no? Luego la metodología utilizaron la observación directa, que ellos vieron, se hicieron una serie de preguntas, ¿no?, de control para ellos ver realmente, ponerlas, ver ahí apuntando qué es lo que estaban viendo para luego levantar todo el trabajo. Hicieron las entrevistas semiestructuradas porque a la misma vez que ellas iban preguntando, pues son chicas, ellas iban preguntando, iban saliendo más preguntas, claro, porque es lo que estaban viendo, no era, ya ellas querían más respuestas. Y luego también tuvieron un análisis documental. ¿Por qué? Porque yo también dije que tuvieran que analizar informes de otros asentamientos, que no tanto en España como fuera de España, y así lo hicieron. Analizaron informes, artículos académicos, reportajes de prensa, documentos legales, o sea, utilizaron una serie de herramientas para luego llevarlo a cabo en la realidad que ellos habían visto. Hicieron una transcripción de esa entrevista, ya son expresos, hicieron una codificación y categorización de los resultados y luego hicieron una triangulación de datos. ¿Por qué hicieron esta triangulación de datos? También se lo propuse porque a través de las diferentes herramientas se llegan a conclusiones más directas, a una serie de conclusiones más exhaustivas, no, para que no haya picos, sino que todo quede recogido exhaustivamente de lo que realmente, comparando diferentes métodos que ellas utilizaron, tanto en la entrevista como en la observación, como los documentos que ellas analizaron. Ya termino, Isabel. Bueno, en los resultados... ¿Qué? Sí, ya. Pero es distinto. Bueno, hablo ya... ya en cuanto a los resultados... le impactaron, dicen que ellos estas circunstancias no solamente le impactaron a ellos, sino que y le impactaron sobre todo la falta de dignidad humana, no ya con respecto a nosotros, ¿no?, diremos, sino entre ellos mismos, ¿no? Y ellos utilizan una serie de artículos y hablan porque claro, al tener ese impacto dirían, vamos a buscar dónde podríamos paliar o solucionar, que sepan mucha gente que están en estos artículos, ¿no? El artículo 1 sería la dignidad de los derechos, este es el artículo sobre los derechos humanos, 1948. Dignidad y derechos iguales. El artículo 25 habla del nivel de vida adecuado. El artículo 23, derecho al trabajo en condiciones dignas. Todos esos artículos que buscaron en los derechos humanos de 1948 porque no lo vieron allí. Ellas no vieron nada de eso. El artículo de igualdad ante la ley, que tampoco lo vieron. Bueno, y ya terminando, como conclusiones, pues ellas ya dijeron que lo que había, el resultado era un fallo de manera estructural, la fragmentación de la respuesta institucional, la ausencia de políticas públicas eficaces en materia de integración y vivienda, la debilidad de los marcos legales para proteger a quienes están en situación irregular. Y luego ya da una serie de recomendaciones, voy a leer una porque ya las ponen, pero claro, nosotros no tenemos la vía jurídica para establecer todo esto. Dan una serie, dan muchas recomendaciones, porque claro, ellas ya querían, como jóvenes que son, que el problema se solucionara lo antes posible, pero no puede ser, realmente no puede ser. Y daban ahí 12 recomendaciones, ¿no? Yo se las he dejado. Y una de ellas sería fomento de las campañas de educación intercultural
y de sensibilización dirigida tanto a actores institucionales como a la población local, para así combatir la estigmatización de personas inmigrantes y promover una convivencia que se hace en la equidad y en el respeto. Precisamente eso es lo que falta o no lo supimos ver. Pues nada, pues muchísimas gracias por este proyecto de alumnas que son de primero del grado de Educación Social. Muchísimas gracias. La siguiente ponencia, ya la última antes de irnos a comer, se titula Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, un desafío para la sociedad moderna. La ha elaborado Ana María Lorenzo, pero ella va a hacer una pequeña introducción y la va a leer el compañero José Luis Rodríguez porque no se encuentra muy bien para leerlo. Por favor, por estar aquí presentes, lo mismo a ti. Isabel, muchas gracias a todos, buenas tardes a todos. Y bueno, también gracias aquí a la universidad, ¿no? Y voy a leer una pequeña introducción, a ver si me entendéis algo. Es un honor estar aquí para compartir una reflexión urgente y necesaria. El papel de la inteligencia artificial en la protección y también en la vulnerización de los derechos humanos. Vivimos en una era en la que los algoritmos dicen qué vemos, qué compramos, incluso quién accede a un empleo o a un crédito. La IA se ha infiltrado en nuestras vidas más de lo que imaginamos, pero ¿estamos preparados para afrontar sus implicaciones éticas, sociales y jurídicas? Hoy quiero invitarles a mirar más allá de la tecnología, a preguntarnos y contestar sobre estos avances. ¿Puede una máquina discriminar? Sí. Si se alimenta de datos sesgados, puede reproducir y amplificar desigualdades. ¿Quién responde cuando una IA comete un error? Las personas e instituciones que la diseñan, la implementan y la supervisan deben asumir esa responsabilidad. ¿Cómo garantizamos que los derechos fundamentales no se diluyan entre líneas de código? Con transparencia, regularización y una mirada ética que sitúe a la persona en el centro. ¿Qué podemos esperar de la IA en el futuro próximo? Una evolución acelerada, con sistemas cada vez más autónomos, lo que exige mayor vigilancia democrática y una gobernanza global que no se quede atrás. ¿Y qué papel juzgarán los derechos humanos en esa evolución? Serán el faro que debe guiar cada decisión tecnológica. Si no los integramos desde el diseño, corremos el riesgo de construir sistemas que deshumanicen en lugar de proteger. Esta ponencia no pretende demonizar la IA, sino abrir un espacio de diálogo sobre cómo podemos diseñarla, regularla y utilizarla con responsabilidad, justicia y humanidad. Ahora paso a mi compañero el resto del escrito que he preparado y que por motivos de salud no puedo leer más. Gracias. Voy a proceder a leer la ponencia sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Si la compañera que lo ha resumido quiere hacer algún inciso o algo de lo que yo esté leyendo, pues ella es la más apropiada. Bueno.
derechos humanos e inteligencia artificial. Inicio con fuerza. La inteligencia artificial no tiene conciencia, pero sus decisiones pueden marcar el destino de millones. ¿Estamos preparados para defender la dignidad humana frente a la lógica de los algoritmos? Vivimos en una era donde la inteligencia artificial transforma cada rincón de nuestra vida, desde cómo aprendemos hasta cómo nos curamos, nos comunicamos o nos protegemos. Este avance tecnológico, sin embargo, nos obliga a detenernos y reflexionar. ¿Cómo protegemos los derechos humanos en un mundo gobernado por algoritmos? Los algoritmos no son neutrales. Reproducen los sesgos de los datos que los alimentan. ¿Qué son los derechos humanos? Antes de abordar los desafíos, conviene recordar qué estamos defendiendo. Los derechos humanos son principios universales que garantizan nuestra dignidad, libertad e igualdad. Incluyen el derecho a la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión y el acceso a la información. Y hoy, más que nunca, están en juego. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ahora bien, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? La IA es la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y tomar decisiones. Funciona con algoritmos que procesan enormes cantidades de datos y ya influye en decisiones médicas, judiciales, laborales y sociales. Pero, ¿quién supervisa esas decisiones? Principales riesgos para los derechos humanos. A medida que la IA se integra en nuestras vidas, surgen riesgos que no podemos ignorar. Discriminación algorítmica. Si los datos con los que se entrena la IA son injustos, los resultados también lo serán. Vigilancia masiva. Cámaras, redes sociales, reconocimiento facial. ¿Dónde queda nuestra privacidad? Manipulación de la información. Los algoritmos deciden qué vemos y qué no. ¿Estamos perdiendo el control de nuestra libertad de expresión? Desigualdad digital. No todos acceden a la IA por igual. Esto puede ampliar la brecha entre ricos y pobres, entre zonas urbanas y rurales. IA en guerras y desastres naturales. Estos riesgos se intensifican en contextos extremos, donde la vida humana está en juego. Conflictos armados. La IA identifica objetivos, opera drones, predice movimientos, pero ¿quién asume la responsabilidad si hay víctimas civiles? Desastres naturales. Puede salvar vidas, sí, pero también puede fallar si excluye a comunidades vulnerables. España, como ejemplo, se ha usado para anticipar incendios e inundaciones, aunque aún falta una regulación clara que garantice que estas tecnologías respeten los derechos de todos. Propuestas éticas y legales. Frente a estos desafíos, es urgente plantear soluciones que equilibren innovación y justicia. Propuestas éticas. Transparencia algorítmica.
Las decisiones de la IA deben poder explicarse. Responsabilidad de los desarrolladores. Empresas y gobiernos deben rendir cuentas. Educación digital. Todos debemos entender cómo funciona la IA. Propuestas legales. En España, aunque se apoya en el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y en la Constitución, aún no hay una ley específica que garantice supervisión humana y equidad. Conclusión. La IA no es buena ni mala por sí misma. Todo depende de cómo la diseñamos, regulamos y usamos. Los derechos humanos deben ser el eje del desarrollo tecnológico. Si no actuamos con responsabilidad, corremos el riesgo de erosionar los valores que sostienen nuestra democracia. La tecnología debe servir a la humanidad, no sustituirla ni someterla. Sin supervisión humana, la IA puede convertirse en una caja negra que decide sin rendir cuentas. La brecha digital no es solo tecnología, es también ética y social.